Y bueno, vamos a ver si el sistema este nos funciona bien. ¿Me oís bien y demás, verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Con bases de datos. Vamos a ver un primer tema, ¿vale? Este tema no entra en el examen como tal, no se va a preguntar, no pertenece a ninguno de los 5 bloques de la asignatura, pero es un tema de introducción que es interesante, ¿vale? En el que vamos a intentar ver un poco de todo. Ya Alejandro el otro día en la presentación hizo un poco la coherencia global de dónde quedan los 5 bloques. Sobre todo vosotros que estáis haciendo un grado en matemáticas e informática, bases de datos es una asignatura que se presta mucho a esas dos ramas, porque aunque sea informática, todo lo que hay por debajo, al final, son matemáticas, ¿vale? Entonces, a ver, son matemáticas sencillas, ¿vale? Yo también soy matemático, o sea, yo hice ingeniería informática y luego como pensé que me aburría, pues hice el grado en matemáticas por la UNED, que terminé hace un año y pico. Eh, entonces sé que lo que hay por aquí son matemáticas sencillas, ¿vale? Es teoría de conjuntos, ya lo veréis cuando llegue el momento, sobre todo con Covadonga, pero sí que es bueno, sobre todo en vuestro caso, pues que veáis esa unión que hay en las bases de datos, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a ver en este primer tema de la asignatura. Vamos a ver primero una introducción, que es muy parecido, incluso algunas slides son repetidas de la que ya hizo Alejandro el otro día. Vamos a ver luego la arquitectura ANSI-SPARC, en qué consiste. Es una arquitectura que nos da cierta independencia entre los ficheros lógicos que están escritos en el disco duro y los usuarios. Y vamos a ver qué es un sistema de gestión de base de datos, aunque creo que también ya Alejandro lo introdujo. Esto es avanzar. Ahora está apagado. Antes de nada, definiciones de bases de datos. Lo mismo, esta slide ya la puso Alejandro el otro día y ya algo deberíais saber. Pero quiero que, aunque estemos aquí, que parece que esto es tan impersonal, ¿no? Pues yo quería también ponerme aquí de cuerpo entero, con las slides y demás, para que darle un poco más de clase real. Y también quiero que vosotros intentéis participar. No nos podemos ver las caras, vosotros a mí sí, yo a vosotros no. Pero quiero que intentemos participar. ¿Qué es una base de datos? Estaba diciendo que, no sé si esto lo habéis escuchado, ¿no? Que lo que quiero es que aunque tengamos esta barrera, ¿no? De que vosotros estéis en casa, bueno, hoy no estoy en casa, hoy estoy en el despacho, pero bueno, que no nos podemos ver las caras, que siempre pues es una barrera. Yo he intentado, pues, aquí inventarme el plato este y quiero que vosotros intentéis participar también, ¿vale? Entonces, os pregunto, aunque ya lo visteis con Alejandro, ¿qué es una base de datos? ¿Quién me define, aunque sea de forma informal, lo que es una base de datos? Tablas relacionadas, ¿vale? ¿Pero qué tienen las tablas? Datos, ¿vale? Efectivamente, es un conjunto de datos que al final es la tabla, ¿vale? La definición de tabla, que nosotros lo llamamos tabla, pero en verdad se llama relación, por eso se llama modelo relacional, que es la parte matemática, es un conjunto de datos relacionados, ¿vale? Bueno, hay más definiciones, ¿no? Tenemos que es un conjunto de datos relacionados, ¿vale? Datos, como pone, pues nos referimos a hechos que conocemos, que se pueden almacenar, que tienen algún tipo de significado, ¿vale? No almaceno datos porque sí. Una base de datos normalmente representa algo del mundo real. También, bueno, en la segunda definición que pone aquí, ¿no? Es un conjunto de datos que pertenecen todos a un mismo contexto, que los almacenamos pues para un uso, ¿no? Evidentemente no los vamos a almacenar para nada, ¿vale? Sí que los almacenamos pues para darles un uso. Ya en el ámbito más empresarial, como pone abajo, pues es una colección de datos que contiene información relevante pues, para una empresa. Más cosas, o sea, veis que redunda todo en lo mismo, ¿no? Es una colección de datos agrupados que están soportados en algún medio físico, ¿vale? Al final, pues habrá un disco duro donde esté todo almacenado. Lo bueno, como digo, es que nos va a permitir abstraernos, esta arquitectura ANSI Spark nos va a permitir abstraernos de ese disco duro. ¿Vale? No solamente hay datos, sino que también aparecen las relaciones entre ellos.
una base de datos es un almacén, permite guardar grandes cantidades de información. Datos estructurados, ¿vale? Esto que pone aquí, una colección de datos estructurados, porque normalmente, bueno, también se pueden guardar datos no estructurados, pero normalmente lo que se guarda es dato estructurado. Pero incluso cuando el dato es no estructurado, se le da alguna estructura. Y en todo esto, ¿a qué me refiero con datos estructurados? ¿Quién me dice qué es un dato estructurado y qué es un dato no estructurado? ¿Quién me dice, por ejemplo, vale, la base de datos es datos estructurados, ya lo sabemos. ¿Quién me da un ejemplo de datos no estructurados? ¿Qué puede ser un dato no estructurado? Fechas. No, las fechas son estructuradas, las almacenamos en la base de datos. Siguen una estructura predefinida. ¿Vale? Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? No, es algo sobre lo que posiblemente nunca os hayáis parado a reflexionar, que es un dato no estructurado. ¿Alguien me puede decir algo? Por ejemplo, sí, eso es. Ese es estructurado. Y no estructurado, ¿qué es la información no estructurada? Eh, colores, lo que pasa es que los colores, depende. Si guardamos el color como tal, o sea, si guardamos una imagen del color, no es estructurado. Si guardamos cómo se representa en el ordenador mediante su combinación RGB, ahí es estructurado. Y ya os estoy dando una pista, ¿no? Bueno, más cosas que me dicen por aquí. Recomendaciones. Una recomendación, ahí vamos encaminados. Ahí puede ser no estructurado, ¿vale? Que sea subjetivo, ¿vale? Gustos. A fin de cuentas, todo esto que me estáis diciendo son cosas que nosotros decimos en lenguaje natural, ¿no? Una recomendación, algo que es subjetivo, un gusto, una preferencia, estados de ánimo, todo depende. O sea, el estado de ánimo como tal, lo que pasa es que si yo quiero guardar el estado de ánimo, al final lo guardo de alguna forma estructurada, ¿vale? Estamos yendo a cosas que se guardan en el ordenador. Entonces yo para guardar un estado de ánimo en el ordenador lo tengo que estructurar de alguna forma. Pero, por ejemplo, todo esto que estabais diciendo antes, ¿no? Las recomendaciones, opiniones sería estructurado. Depende. Todo depende, ¿vale? Si las opiniones las hemos guardado dando una serie de casillas diciendo, elige entre esto, esto, esto y esto. Ahí es estructurado, ¿vale? Y vemos cómo se guarda muy fácilmente en una base de datos. En cambio, si las opiniones le decimos a alguien, escríbeme aquí lo que tú opinas sobre esto. El típico campo de texto de las encuestas de haz cualquier comentario que creas relevante, tal. Ahí es no estructurado. No sigue una estructura fija, le estamos dando libertad al usuario para que escriba lo que quiera. ¿Vale? Ojo, el campo de la encuesta podría ser estructurado, pero la información que contiene en sí misma no es estructurada. ¿Vale? Entonces, datos no estructurados, ¿qué es? Pues alguien que opina algo, alguien que escribe algo, lenguaje natural, el lenguaje natural, lo que hablamos, lo que decimos, para almacenarlo, es no estructurado, cuando nos dan un campo de texto libre, básicamente. ¿Qué más es no estructurado? Imágenes, vídeos, todo eso no está estructurado. No tiene una estructura predefinida. No es nombre, apellido, fecha, DNI, teléfono, ¿vale? Todo eso no está estructurado. No quiere decir que luego no podamos, como digo, tener una columna que sea la imagen de un usuario. Pero ojo, el dato estructurado es el usuario. La imagen no será estructurada. No sé si pilláis la diferencia. ¿Entendéis la diferencia? ¿Sí? ¿Vale? El dato estructurado sería la persona. Pero cada uno de los campos en sí mismos son no estructurados. Bueno, y por último, bueno, colección mínimamente redundante de datos interrelacionados
procesable. Bueno, pues tienen que estar interrelacionados. Y ya habló Alejandro el otro día también de lo que es el sistema de gestión de base de datos, ¿vale? Nosotros normalmente vamos a decir, voy a acceder a la base de datos. Vale, cuidado. No. Tú a lo que accedes y con lo que interaccionas siempre es con el gestor, con el sistema de gestión de la base de datos, con el DBMS, con el Database Management System. ¿Vale? ¿Qué es el gestor? ¿Qué es el sistema de gestión de la base de datos? Ni más ni menos que es una colección de programas, es un software que lo que nos permite es acceder de forma sencilla a la base de datos. Un software, como dice ahí, propósito general, y a fin de cuentas lo que nos hace es facilitarnos la vida. ¿Vale? ¿Qué características tiene que tener una base de datos? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener, y ya lo he dicho y voy a insistir sobre esto porque es muy importante, una independencia lógica y física de los datos. Es decir, a nivel lógico, yo sé que tengo la tabla persona con 100 filas, con 100 personas introducidas ahí, que va a tener no sé cuántas columnas, con el nombre, los apellidos, tal, ¿no? Y otra cosa es dónde eso se guarde internamente en mi ordenador. En mi ordenador o en un servidor, ¿vale? Pero con un sistema de base de datos lo que logramos es esa independencia. No me preocupo dónde está. ¿Vale? Tenemos redundancia mínima, gracias al modelo relacional que está subyacente por debajo. Nos proporciona acceso concurrente por múltiples usuarios. No nos ceñimos a que un solo usuario accede al fichero. Tenemos integridad de los datos. Y a ver si alguien me sabe decir a qué me refiero con integridad. ¿Qué quiere decir que los datos son íntegros? A ver quién me dice sobre la integridad. No exactamente. ¿Vale? Eso es, bueno, o sea, al final nosotros, cuando tengamos una tabla, lo normal es que queramos guardar todos los campos, pero hay veces que no. No es necesario, no es una característica de las bases de datos. Hay veces que no tenemos por qué guardar todo. Sí, añadir datos, ¿no? Bueno, pero eso, si yo tengo ya una idea que tengo que reutilizar, es de alguna forma lo de redundancia mínima. Integridad, vale, es que tengo que quiero añadir algo, pero no solo es el hecho de añadirlo, sino es lo añado, eso es, que tiene que ser de alguna forma correcto, consistente, ¿vale? Eso es integridad. Cuando algo es íntegro, cuando una información es íntegra, es que no hay inconsistencias. Por ejemplo, resulta que yo tengo una tabla de libros y otra de autores, ¿vale? Y resulta que tengo de autores con identificadores del 1 al 20. Ahora, pongo un libro nuevo y digo, este libro está escrito por el autor 200. ¿Cómo es eso? No puede ser. Si me has dicho que solo tengo autores del 1 al 20, ¿cómo puede ser que este tenga el autor 200? ¿Vale? Pues eso sería una falta de integridad. ¿Vale? Pues eso, la base de datos nos lo prohíbe hacer, si está bien diseñada. Nos impide decir, este libro lo ha escrito el autor 200, que es un autor que no existe. ¿Vale? Si hemos diseñado bien la base de datos, eso no lo vamos a poder hacer. Bueno, vamos a poder hacer consultas complejas optimizadas, ya lo veréis en la parte de SQL, ¿no? Que podemos hacer consultas que sean así de largas. Tiene respaldo y recuperación. Las bases de datos, los sistemas de base de datos
al final el gestor, ¿no? ¿Vale? Veis que a veces lo llamamos indistinto, pero al final siempre es el gestor. Nos da sistemas para recuperar la información en caso de que algo falle. ¿Vale? Entonces tenemos siempre respaldo y recuperación de la información. Podemos hacer copias de seguridad de forma sencilla. Y también estos sistemas de base de datos nos dan acceso a través de lenguajes de programación estándar. Es otra de las partes del temario que vamos a ver. Creo que si todo va según lo previsto, pues la dará Alejandro. Vamos a acceder a las bases de datos a través de Java. ¿Vale? Vamos a acceder primero mediante SQL, que está como más reservado para un usuario que sabe de las bases de datos como tal. Y luego vamos a acceder desde Java, que evidentemente también hay que saber, porque al final Java lo que mete por debajo son llamadas SQL, pero de esa forma lo que vamos a hacer poder diseñar son aplicaciones para que un usuario que no sabe de la base de datos pueda acceder, ¿vale? Que es lo que hacemos a todas horas cuando navegamos por Internet. Son llamadas a bases de datos de formulario que relleno, pues envía un insert a la base de datos, no sé qué. Si estoy requiriendo información, pues será un SEL, etc. Ahora, ¿cómo empezó todo esto de las bases de datos? ¿Vale? Bueno, os lo digo ya, esto no viene en las slides, ¿vale? Es información extra. Si no recuerdo mal, la primera definición de base de datos es de 1967. Fijaos que no hace tanto, ¿vale? O sea, claro, pues cuando empezó a surgir la informática, a fin de cuentas, ¿no? Pero antes no había. Los primeros enfoques era almacenar la información en ficheros de texto plano. Cojo un TXT y ahí guardo información. Vale, perfecto. Como si es un CSV, como si es un Excel. ¿Vale? Eso es como una pequeña... va evolucionando. Pero al fin de cuentas son ficheros que eso sí sé yo dónde están en mi disco duro, que yo controlo. Pero ¿qué pasaría si yo para guardar información utilizo esos ficheros y ya está? ¿Qué creéis que pasaría? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Cómo? A ver, te escucho muy bajo. Puede ser más lento para acceder al fichero, efectivamente. O sea, a ver, ojo, aquí hay que tener cuidado. De por sí, acceder a través del gestor es más lento, ¿vale? Porque, bueno, es un software que hay que correr y lleva más capas y demás. Pero es más, al final, usar el fichero va a ser más lento porque tengo que encontrar yo la información a mano o tengo que saber dónde insertarla a mano. Pero sí, va a ser más lento, ¿vale? Pero por el factor humano que estamos introduciendo. O sea, porque en sí el gestor, claro, es más lento, pues porque al final cuando metemos esa independencia, pues eso requiere de tiempo, está claro. Pero, a fin de cuentas, va a ser más rápido al final. Vale, ¿qué más pasaría si utilizáramos ficheros como una base de datos? Exacto. Nos tenemos que preocupar de todos nosotros. ¿Dónde está? ¿Qué hacer? Más. ¿Qué más cosas? Eso no estoy yo seguro. O sea, no podemos abrir 3 veces el mismo fichero con derecho de lectura. No lo sé. O sea, no lo sé por qué. Claro, claro, claro. En el momento en que hay un escritor, hay un problema. ¿Vale? Esto lo veréis probablemente, si no, creo que vosotros lleváis concurrencia este cuatrimestre. ¿Vale? Si no me equivoco, en la asignatura de concurrencia, bueno, a ver si no me equivoco, no, la verdad es que no sé qué será la asignatura de concurrencia aquí, ¿vale? Cuando yo estudié concurrencia, se ve ese problema, es el del productor consumidor, no, perdón, este no es el productor consumidor, este es el del lector escritor, ¿vale? Tenemos un recurso compartido, que en este caso sería el fichero,
Y sí que es cierto que podemos tener tantos lectores como queramos, pero el problema está en cuando viene un escritor. O sea, y vuelvo a lo mismo, no sé, porque, bueno, sí, he abierto ficheros con Java, pero no me acuerdo ahora mismo si estos ficheros con Java nos permiten abrir en modo lectura varios. Igual se protege ante todo y dice, mira, solo lee de uno en uno. ¿Vale? Es posible que sea así. Pero sí, o sea, es un problema. Es el problema de la concurrencia. O sea, lo que hemos dicho antes, que nos da una base de datos que es concurrencia, con los ficheros lo perdemos. Porque si bien con la lectura igual no, en el momento en que queramos escribir tenemos un problema. En el momento en que queremos escribir en el fichero, pues ahí sí que tenemos un problema. ¿Qué más? ¿Se nos ocurre algo más? Está claro. También. O si lo queremos ordenar nosotros a mano. Imaginaos que lo queremos ordenar nosotros a mano. ¿Vale? Pues nos podemos echar ahí un rato interesante. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una red municipal para ver incluso más problemas. Tenemos una red municipal de bibliotecas. Llega a la biblioteca 1 y guarda los datos de sus lectores en un fichero 1. Vale. Llega a la biblioteca 2 de otro municipio y guarda en un fichero 2. Llega a la biblioteca 3, perdón, guarda su fichero, la biblioteca 4 el suyo, la biblioteca 5 el suyo. ¿Qué estamos consiguiendo? Imaginaos que yo voy un día a la biblioteca 1. Pues mira, me tengo que ir a inscribir, guardan mis datos, no sé qué. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si un día, pues por lo que sea, estoy en mi pueblo, no sé qué, o lo que sea, y voy a la biblioteca 2? Otra vez a volver a inscribirme. ¿Y qué pasa? ¿Qué impacto tiene el hecho de que me tenga que volver a inscribir? ¿Qué implica? Exacto. Duplicidad de información. Ya no es un conjunto mínimo. Tenemos redundancia. Y siempre que hay redundancia, nos lleva a otro problema. ¿Qué pasa si me cambio de casa? Me cambio de dirección y voy a la biblioteca 1, vuelvo a la biblioteca 1, cambio mi dirección. Pero a la 2, pues por lo que sea, está en mi pueblo y no voy hasta verano. Inconsistencia de los datos. ¿Vale? Eso que estábamos diciendo antes, que editábamos, la integridad, está aquí, ¿no? La integridad la estamos perdiendo. Tenemos datos inconsistentes. Entonces, sobre todo tenemos eso, aparte de los problemas que ya hemos mencionado antes, de que tenemos que saber dónde está el fichero, no sé qué, no sé cuántos, tenemos problemas de redundancia y de inconsistencia. ¿Vale? Alguien me dijo en algún momento, otro año que expliqué esto, bueno, pues creamos un Excel en Google Drive. ¿Vale? Problema que puede tener el Excel en Google Drive para todas las bibliotecas. A ver si se nos ocurre algún problema que pueda presentar el Excel. El Excel compartido, claro, en Google Drive, OneDrive o lo que queramos, ¿no? Cualquiera puede editarlo, ¿vale? Cualquiera que tenga permiso. Pero bueno, al final es igual que dar permiso a la biblioteca, al bibliotecario en cuestión para, para hacerlo. Pero es cierto que la gestión de permisos no es tan avanzada, ¿vale? En una base de datos podemos dar, por ejemplo, solo permiso de consulta.
Mientras que en el Google Drive, bueno, hay versión de solo lectura también, pero bueno, es cierto que si ya empezamos, por ejemplo, a tener varios documentos, la cosa se puede engorronar, ¿no? Más problemas. Más difícil acceder a los datos, por ejemplo. Sí, porque imaginaos que yo tengo el listado de libros de la biblioteca y acceden dos personas en paralelo a la hoja compartida, ¿no? Resulta que yo lo quiero ordenar por ISBN y el que está accediendo en paralelo lo quiero ordenar por título. Pues lo hemos cagado. Porque en el Excel compartido o lo ves de una forma o lo ves para otro, o a la vez de la otra. La vista es para todos la misma. Vamos a ver ahora después que la arquitectura ANSI Spark nos puede proporcionar una vista distinta a cada usuario, sin necesidad de que sea la misma para todos. ¿Vale? Más cosas. El tema de las relaciones con los datos. ¿Se puede hacer con hojas de Excel en un OneDrive o Google Drive? Se puede hacer, se pueden relacionar. Pero la consistencia que hay por debajo no es la misma. Y cuando queramos hacer consultas entre distintas hojas, que al final tendremos que hacer consultas entre distintas tablas, pues las consultas entre distintas hojas pues no están optimizadas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, fijaos, ya estamos moviéndonos. O sea, hemos partido de un fichero plano. Ahora resulta que lo hemos estructurado un poco con un Excel. Ahora resulta que no lo hemos llevado a la nube. O sea, esto se está pareciendo cada vez más a una base de datos. Y dice, bueno, pues a lo mejor hay APIs y me permite hacer consultas a distintas hojas de cálculo del Google Drive. Bueno, pues es que lo que estás construyendo de por debajo es un sistema de gestión de base de datos con parches. ¿Vale? ¿Vale? Problemas. Pues ya lo que hemos visto. Tenemos redundancia, tenemos inconsistencia, concurrencia de acceso, ¿vale? No, esto ya incluso en el caso del Google Drive o en el caso de que esté distribuido, pues está claro que no puede ser concurrente porque concurrencia tiene sentido cuando está distribuido. Si no, cuando todos hacen al mismo sitio, si no, pues no hay concurrencia. Dificultad de acceso, diferencia entre formatos. Resulta que en una biblioteca están guardando nombre y apellidos en dos campos y en otra están guardando nombre y apellidos todo en el mismo campo. Seguridad, siempre cuando tenemos las cosas por ahí repartidas, hay más problemas de seguridad. Eso no hay lugar a dudas. Y por supuesto, si es un fichero que está en mi ordenador, pues a saber quién puede hacer doble clic ahí y sacar toda la información. En cambio, tenemos con una base de datos este ejemplo, ¿no? Una base de datos centralizada y todas las bibliotecas acceden a la base de datos que tenemos aquí centralizada. ¿Vale? Esto soluciona los problemas que acabo de decir. ¿Dudas? ¿Alguna cuestión que queráis preguntar? ¿No? Entonces, pasamos. ¿Cómo se organiza una base de datos? ¿Vale? La arquitectura ANSI Spark, de la que ya os he hablado. Vamos a imaginar una oficina de correos, ¿vale? En la que vamos a recoger paquetes. Primera pregunta que os hago. ¿Cómo interacciona la persona que recoge un paquete con la oficina? ¿Qué hace? Cuando yo voy a la oficina de correo porque me ha llegado allí un paquete, ¿y qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? No, pero yo soy la persona que va a recogerlo. Eso es. O sea, al final, pero bueno. ¿Cómo? Eso es. Le tenéis que dar algún tipo de primero os identificáis, está claro, y le tenéis que dar un número de referencia, el empleado de correos te toma los datos, ¿no? ¿Vale? Pues, o sea, le decís, básicamente, a la persona que está ahí encargada, le decís, hola, soy tal y vengo a recoger esto. ¿Vale? Siguiente pregunta. He dado esa información, ahora el empleado. ¿Qué hace el empleado?
¿Cómo se organiza la búsqueda de paquetes? Pues lo meterá la información en el ordenador y el ordenador le dirá dónde encontrar el paquete, ¿no? O sea, el empleado de correos ya tiene esa referencia de la que hablabais y ahora pues la mete en el ordenador y el ordenador le dice, esto está aquí. Y por último es cómo se organiza la ubicación física de los paquetes. A lo mejor el ordenador le ha dicho, está en la estantería 3, balda 2. ¿Vale? Pues ya el empleado sabe dónde es la estantería 3 y cuál es la balda 2. Sabe de todas las estanterías que tengo cuál es la 3. Y la balda 2, pues si empieza por arriba, si empieza por abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos tres aspectos. Tenemos cómo interacciona la persona con el empleado de correos. Cómo sabe el empleado de correos cómo traducir esa referencia que le ha dado la persona a una ubicación física y cómo sabe ir el empleado a esa ubicación física. ¿Qué es el empleado de correos en una base de datos? O en un... Bueno, sí, en todo este sistema que he descrito. ¿Qué es el empleado? ¿Perdón? No, ese sería... Quien hace las consultas sería la persona que va a recoger el paquete. Yo llego a correos y le digo, quiero esto. Y al final, sin yo saber cómo, me dan mi paquete. Es transparente para mí. Yo soy el usuario de la base de datos, es la persona que va por el paquete. Porque la persona se despreocupa totalmente de cómo funcionan las cosas detrás del mostrador. ¿Pero qué sería el empleado? Exacto. El empleado es el DBMS, el sistema de gestión de base de datos, el SGBD, que siempre digo DBMS, no me salen las siglas del tirón en español. Vale. El empleado es el sistema de gestión, es el que se encarga de recoger la información, saber cómo se traduce eso a una búsqueda física y sabe dónde tiene que ir físicamente a recoger la información para devolvérsela al usuario. ¿Vale? Tenemos tres niveles. La interacción con el usuario, la traducción de lo que el usuario quiere a algo físico y cómo voy físicamente a por ello. Tres niveles. ¿Vale? Y con esto conseguimos uno de los detalles más importantes de un sistema de gestión de base de datos, que es esconder los detalles de cómo se almacenan y cómo se mantienen los datos. Con ese mismo enfoque que he dicho antes de un Excel compartido en la nube, no escondemos los detalles en absoluto. ¿Vale? No logramos esa independencia jamás entre la lógica y el almacenamiento físico. Para ello, lo que usamos es la arquitectura ANSI Spark, ¿vale? Es una arquitectura que no es un estándar formal, ¿vale? Es algo que está de facto implementado en cualquier sistema de gestión de base de datos. Y tiene tres niveles. El físico o interno, que describe cómo se almacenan realmente los datos, ¿vale? Y aquí a este nivel, ojo, este nivel nosotros en la asignatura no lo vamos a tocar en absoluto, ¿vale? Porque no corresponde, pero no sé si... es que en vuestro grado me pierdo en qué cuatrimestre están ubicadas las asignaturas. ¿Habéis dado estructuras de datos? Eso es. No tiene nada que ver. Estructura de computadores es cacharreo de cómo funciona el procesador. Y estructura de datos es como una especie de programación más, ¿no? Es un avance más en la programación. Bueno, en estructura de datos probablemente hayáis visto listas enlazadas, hayáis visto árboles, ¿verdad? ¿Cómo se programa todo eso? Vale, pues eso son estructuras que lo que nos permiten son optimizar ciertas búsquedas y pues sobre todo los árboles
Creo que no llegáis a ver árboles AVL, que son árboles balanceados en los que buscar es muy fácil. ¿Vale? La búsqueda se hace en tiempo logarítmico y las inserciones, si se hacen desde el principio, también. O sea, somos capaces de llevar una estructura ordenada todo con órdenes de complejidad logarítmicos. Bueno, pues todas esas cosas, de esos árboles y demás, sobre todo, bueno, una vez más, no habéis llegado a ver árboles B. ¿Vale? Yo es que di estructura de datos cuando yo di un año en clase en la Universidad de Oviedo y yo allí daba estructura de datos y sí que nos centramos más en árboles. Pues todas esas cosas, las estructuras de árbol, se implementan aquí en el nivel físico, pues para acceder de forma rápida a los datos. Como digo, es algo que nosotros no vamos a ver. Luego tenemos el diseño conceptual, que describe los datos y sus relaciones. ¿Vale? Es como esa traducción. Ese nivel conceptual es el que nos da el modelo relacional. La sustentación matemática que tiene todo por debajo. Describe cómo son los datos y cómo están relacionados entre sí. Y por último tenemos la vista de usuario o nivel externo, ¿vale? Que es esa interacción en el mostrador. Me permite al usuario visualizar los datos que son relevantes para él. Y aquí es donde se introduce la seguridad. Hay datos que no están autorizados para ciertos usuarios, ¿vale? Tenemos que ciertos usuarios tienen permitido hacer ciertas operaciones, tanto de inserción como de selección, de borrado, etc. ¿Vale? En este nivel es donde definimos quién puede hacer qué. Eso lo veréis en la parte de seguridad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos un poco esto, ¿no? Tenemos la base de datos física, el diseño conceptual y las distintas vistas para cada usuario. Nivel de vista de usuario o externo, nivel conceptual y nivel físico o nivel interno. ¿Vale? Tenemos el diseño conceptual, este modelo relacional, que gracias a él logramos la independencia entre uno y otro. Es el intermediario, ¿vale? Que es sobre lo que trabaja, a fin de cuentas, el sistema de gestión principalmente. O sea, el motor de la base de datos está aquí. Aunque luego, pues evidentemente, también el sistema de gestión hace cosas aquí. O sea, el sistema de gestión está en todo, ¿no? Hace cosas aquí y el sistema de gestión hace cosas aquí. Pero lo que es el motor para hacer consultas, inserciones y demás está aquí. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno, ya lo he explicado un poco, pero más en detalle. El nivel de usuario, el nivel externo. Perdón, de vista de usuario, el nivel externo. Es el más cercano a los usuarios finales, es con el que interaccionan constantemente, ¿no? Se describe mediante esquemas externos, ya lo veréis, ¿vale? Cuando hagáis el paso a tablas de los diagramas que hagáis en entidad relación. Define a qué porción de la base de datos puede acceder cada usuario. Pueden existir múltiples vistas del mismo esquema conceptual, ¿vale? O sea, yo tengo la tabla de usuarios y creo una vista para una persona que está ordenada por orden alfabético de nombre y para otra persona por orden alfabético de apellido. Lo que decía antes, que con un Excel compartido en la nube no puedo hacer. ¿Vale? Varias vistas pueden solaparse entre sí, pueden estar accediendo a la misma información, en el mismo caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la base de datos de Moodle y tenemos que se accede a la vista de la base de datos, a la vista de la asignatura de bases de datos o a la vista de la asignatura de concurrencia, cada una con su lista de matriculados, por ejemplo. ¿Vale? La lista de matriculados, porque antes he puesto el ejemplo del orden, pero no tiene por qué ser del orden. Yo tengo la tabla de estudiantes de la universidad y la asignatura de bases de datos me dará una lista de estudiantes distinta a la de la asignatura concurrencia, pero ambas van al mismo sitio. Al final, son vistas distintas. Nivel conceptual, pues es la que da el soporte a la independencia, ¿no? Es lo que decíamos, que está ahí en medio haciendo de intermediario.
la que oculta los detalles físicos al usuario, nos da una visión completa de todos los requerimientos y elementos de interés. Al fin de cuentas, es lo que, bueno, o sea, está relacionado con lo siguiente, ¿no? Que incluye restricciones semánticas sobre los datos y define la estructura lógica. O sea, estas tres están muy relacionadas. Esto lo que viene a decir es que esta es la que implementa el modelo relacional. ¿Vale? Tenemos una visión completa de los datos con sus requerimientos, las restricciones semánticas entre los datos, ¿no? Lo que decíamos. No puedo tener un libro con un autor que no existe. Y definimos la estructura lógica. Las entidades, ya veréis lo que es una entidad, los tipos de datos, las relaciones, las restricciones. Nivel físico o interno es el más cercano a la máquina. Como digo, de este no nos vamos a preocupar en absoluto. Depende del gestor que se use, ¿vale? No es lo mismo. No sé si sabéis tipos de, o sea, gestores, sistemas de gestión. ¿Quién me da ejemplos de gestores concretos? Ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos. Access es un sistema de gestión, correcto. Access es un sistema de gestión de base de datos. ¿Vale? Aunque lo veamos muy primitivo y demás, bueno, con Access se pueden hacer sus cosillas, ¿eh? Y lo único, bueno, a ver, al final puedes montar también un servidor Access, pero está más pensado sobre todo para bases de datos más locales. Oracle, correcto. Oracle es de los más conocidos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si quieres usar Oracle, a pagar. MariaDB es otro. Vale, veo que conocéis incluso algunos que no son tan conocidos a lo mejor, ¿no? MariaDB, más. MongoDB, exacto. No es relacional, exacto, pero bueno, eso es un comentario que iba a hacer ahora después también. Más. Hay uno que es el que vamos a usar, que aún no habéis dicho. Nosotros vamos a usar en la asignatura MySQL, ¿vale? Está muy extendido MySQL, sobre todo porque es open source, ¿vale? Es gratuito, se puede usar libremente y, bueno, pues, se usa mucho. ¿Vale? No, igual, pues no tiene a Oracle detrás, pues bueno, no tiene a Oracle. No tiene, Oracle tiene detrás a Sun Microsystems, ¿no? No tiene a una empresa tocha detrás, pero tiene a toda la comunidad. Y es gratis, que es lo bueno. Son sistemas, ¿vale? Hay más. Luego hay incluso los que son, por ejemplo, muchas aplicaciones de las que tenemos en el móvil tienen su propia base de datos interna. Son bases de datos embebidas, que se llaman. Esos no llevan un MySQL, porque meter un MySQL para eso es matar moscas a cañonazos. ¿Vale? Lo que llevan son sistemas más tipo, se pueden llamar, o sea, se llaman sistemas de base de datos embebidas, y ahí pues tenemos por ejemplo, ASQLite, H3, bases de datos embebidas, ¿vale? Bueno, que no he dicho nada sobre esto. Bueno, que eso está más cercano a la máquina, ¿no? Depende del gestor que use, pues se organiza de una forma o de otra. Y pues ya, pues eso, te define la estructura física de cómo se almacena toda la base de datos en nuestra máquina. Tenemos tipos de registros almacenados, la secuencia física de los registros, estructuras de almacenamiento, lo que decíamos, ¿no? Hashing, tablas hash, árboles balanceados, lo que sea, estructuras de acceso para indexación, etc. El sistema de gestión, lo que se hace es encargarse de todo esto, de independizar los tres niveles. Esconde, una vez más, y veis que esto es importante, ¿no? Que esconde los detalles de almacenamiento y mantenimiento a los usuarios.
debe proporcionar un sistema de gestión de base de datos para interaccionar con él? Vale, pues debe proporcionar tres cosas. Lo primero es un lenguaje para definir los datos, el Data Definition Language, el DDL, que lo que nos permite es describir el modelo conceptual como un modelo de datos. ¿Vale? Traducción del modelo entidad-relación, vais a ver qué es el modelo entidad-relación, cómo se pasa a tablas, cómo se pasa al modelo relacional, y ese modelo relacional, cómo lo describimos mediante el lenguaje de definición de datos, el DDL. Aparte del DDL, debe incluir un DML, que es un lenguaje de manipulación de datos, ¿vale? O sea, hemos definido primero nuestros datos y ahora los vamos a usar, los vamos a manipular. Permite recuperar, actualizar un conjunto de registros. Podemos insertar datos, borrarlos, actualizarlos, consultarlos. ¿Vale? Todo eso nos permite el lenguaje de manipulación de datos, el DML. ¿Vemos la diferencia entre el DDL y el DML? ¿Vale? Luego todo es SQL. O sea, para nosotros todo va a ser SQL, pero tendremos que es un lenguaje, ¿no? Pero tendremos que ver cuál es la diferencia entre unas sentencias de SQL y otras. Tendremos unas sentencias que estarán encaminadas a definir nuestro modelo de datos, el DDL, y tendremos otras sentencias que estarán encaminadas a manipular datos, las que pertenecen al DML. Y, aparte, tenemos procedimientos de administración, también llamado a veces DCL, de Data Control Language, lenguaje de control de datos. Bueno, no sale aquí, pero bueno, con ese lenguaje lo que nos permite es crear usuarios, gestionar permisos, etc. ¿Vale? Obtener información completa sobre la base de datos, todo eso son procedimientos de administración, a veces llamado Data Control Language o DCL. ¿Vale? Como digo, SQL nos va a dar todo esto. Y ya que hablo de SQL, ¿alguna vez alguien ha trabajado con SQL? ¿Alguien ha hecho algo con SQL previamente? ¿Sí? Bueno, me alegro entonces que ya haya alguien con experiencia. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Más gente? ¿No? Bueno, nada. Pues eso, que tenemos SQL, ¿vale? Es un lenguaje algo distinto, ya os lo advierto. Es algo distinto con respecto a un lenguaje como Java, como C. Bueno, C no sé si sabéis aún, pero bueno, es un lenguaje distinto a Java. ¿Por qué? Porque no sé si conocéis la diferencia entre lenguajes imperativos y lenguajes declarativos. ¿Os han explicado alguna vez la diferencia entre un lenguaje declarativo y un lenguaje imperativo? No exactamente. De hecho, aunque es curioso, nunca había reparado en esto, pero el declarativo, en el declarativo normalmente no declaramos variables. Las variables las declaramos en los imperativos. Nunca había pensado. ¿El qué? Exacto. Esa es la clave. O sea, esa es la definición de un lenguaje imperativo y un lenguaje declarativo. En el imperativo dices cómo hay que hacer las cosas. En el declarativo dices qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? En un imperativo, cuando estáis programando en Java, si queréis ordenar algo, si queréis ordenar un array, ¿no? Una lista, pues tenéis que ir paso por paso diciendo esto se hace así, 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 así. Dais órdenes. Por eso es imperativo. Paso a paso. Y en el declarativo declaras cuáles son tus intenciones. ¿No? Lenguajes declarativos. SQL es una primera toma de contacto. Es más sencillo que otros lenguajes declarativos. Normalmente quien ya sabe un lenguaje imperativo le cuesta un poco más uno declarativo.
mientras que al contrario no es tan difícil adaptarse. Pero bueno, ya veréis que SQL no tiene ningún problema. O sea, SQL es muy sencillo porque es más tipo comandos que un lenguaje declarativo de verdad. ¿Vale? Un lenguaje declarativo de verdad, que supongo que lo aprenderéis en algún momento de la carrera, es Prolog. ¿Vale? Prolog es un lenguaje de programación lógica. Una vez más, no sé si habéis visto ya lógica, ¿vale? Pero hay lógica de primer orden, lógica de predicados, etcétera, ¿no? Pues tiene dentro de la lógica hay un proceso de resolución, ¿no? El SLD, SLD resolución, si no recuerdo mal. Hace muchos años que no veo eso. Y al final es un procedimiento matemático para resolver eso. Y bueno, pues ya lo veréis cómo funciona Prolog. Es una movida, ya os lo advierto. Hay más lenguajes porque esa es programación lógica, pero dentro de la programación declarativa hay otro paradigma, que es la programación funcional, que ahí está Haskell, que no sé si veréis algo de Haskell en la carrera. Es todo, si os ha gustado la recursividad dentro de estructura de datos, Haskell es vuestro lenguaje. Si no os ha gustado, lo lleváis regular, porque todo es recursivo. En Haskell todo es recursivo. Básicamente, ¿cómo es el 1? Bueno, defines el 1. ¿Y cuál es el 2? El 2 es el siguiente del 1. Y para sumar, pues hay que hacer ahí unas movidas un poco raras. Bueno, ya lo veréis si llega el caso, ¿vale? Son lenguajes declarativos. Dices qué es lo que quieres, no cómo se hace. SQL es declarativo. Veréis que para hacer una consulta bastante importante, porque lo que sí que es que, aunque para un lenguaje declarativo muchas veces nos tenemos que rayar un poco, lo bueno es que se hace con muy pocas líneas de código. Lo que, si yo quiero acceder a la base de datos de forma física con Java, me puede ocupar 1000 líneas. Si yo quiero hacer un select, requerir un conjunto de datos medianamente pequeño. Por decir algo, 1000 líneas. A lo mejor no son 1000, pero bueno, cientos líneas. Mientras que en SQL lo meto en 4 líneas. Digo qué es lo que quiero y no cómo ir a por ello. Del cómo ya se ocupa el gestor. ¿Vale? Le digo de la tabla tal, cógeme los datos que sean así, así, así y así. Y ya está. Digo qué, no cómo. Arquitectura del sistema de gestión. Bueno, pues tenemos el nivel físico, ¿no? Aquí, bueno, esto, más que el nivel físico, esto no es el sistema de gestión, ¿vale? Esto es nuestro disco duro. Tenemos ficheros de datos, logs, ficheros de índice. Y aquí ya tenemos la parte del gestor que se encarga de interaccionar con la parte física, ¿no? Tenemos un gestor de buffer, un gestor de disco, de entrada-salida. Aquí en medio hay algo que no nos preocupa a nosotros y tenemos el procesador de solicitudes. El procesador de solicitudes lo que se encarga es de recibir comandos SQL. Pueden ser SQL o pueden no serlo, ¿vale? Pero bueno, ahí está, SQL. Y por encima tenemos aplicaciones que pueden hacer uso, por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar con JDBC aplicaciones que hagan uso de SQL y estas solicitudes SQL se enviarán al procesador de solicitudes. Esto es un poco la arquitectura del sistema de gestión de bases de datos, ¿vale? Nosotros, evidentemente, pues nos vamos a quedar aquí y aquí. Y, bueno, hablando también de SQL, aquí está SQL. Hay bases de datos que, bueno, por las limitaciones que tenemos no nos da tiempo de verlas en la asignatura, que son bases de datos que se llaman no SQL. Y ojo, porque no significa no, sino que no es una abreviatura de not only SQL. ¿Vale? Son bases de datos, creo que no tengo nada más aquí, correcto. Las bases de datos no SQL son bases de datos que no son relacionales, no están fundamentadas en el modelo relacional y por lo tanto pierden características que nos da el modelo relacional. ¿Vale? Mientras que una base de datos relacional decimos que cumple con los criterios ACID, que no me acuerdo exactamente qué era cada cosa, la A no me acuerdo, la C era de consistencia, la I de integridad, la D tampoco me acuerdo,
Pero bueno, o sea, son los adjetivos concretos, pero es lo que hemos visto, ¿no? Vale, pues si las SQL cumplen con ACID, las no SQL cumplen con base, con base, ¿no? Que es basically consistent, no sé qué, o sea, meten puntillitas ahí que hacen, pues que dice, pues sí, es, no, era eventually consistent las no SQL. Dice que con el tiempo serán consistentes, pero que temporalmente puede haber inconsistencias. Y cosas así, ¿no? O sea, puede ser que yo actualizo en un sitio los datos y eso no se actualiza hasta que llega a otro sitio. ¿Por qué? Porque la base de datos está distribuida. En este nodo tengo un trozo y en este otro nodo tengo otro trozo de la base de datos. ¿Esto por qué se hace? Bueno, esto se lleva sobre todo ahora en los entornos de Big Data, que hay tantos datos que no es eficiente ni es viable tenerlo todo centralizado y todo el mundo accediendo ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tienen sus aplicaciones. No, para una base de datos de un sitio web, pues no. ¿Vale? O donde requiramos en general consistencia de datos, integridad y demás. Pero si puedo saltarme cositas de estas, pues me puedo ir a una base de datos no SQL como MongoDB, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, pues tiene sus características con sus pros y sus contras. No son bases de datos relacionales, no tienen mucho que ver. Al final hay lenguajes parecidos a SQL para acceder a ellas. También tienen comandos SQL, pero sabemos a lo que nos arriesgamos con una base de datos de ese tipo. ¿Vale? Como digo, no da tiempo de verlas en la asignatura, pero por lo menos que sepáis lo que es una base de datos no SQL. Y por si en algún momento lo veis por ahí. Que no digáis, esto no es lo que me enseñaron a mí. Que a mí me dijeron que las bases de datos siempre son consistentes. En una no SQL, no. No tiene por qué. Siempre. ¿Vale? Pues hasta aquí el tema 1. Este tema de introducción, que bueno, he soltado mucho rollo. No entra en el examen, pero es conveniente que lo supierais. ¿Alguna duda de todo esto? Uh -huh. No, a ver, una vista puede ser muchas cosas, pero en general las vistas son como consultas a los datos ya, ¿vale? O sea, una vista es como si ya me estuviera retornando una tabla o una tabla virtual, porque en verdad no es una tabla, ¿vale? Es como me dice, pues mira, la información que me has requerido es esta y esta, y me lo coloca, y eso es una vista, ¿vale? Pero no son las tablas ni las relaciones en sí mismas, sino es, toma, he ido por esta información que me has pedido, te la doy, esto es lo que me has pedido. Te la presento como si fuera una tabla, ¿vale? Más cosas. ¿Nada más? ¿No? Bueno, eh, ahora se iba a conectar Ernestina para continuar ya con el modelo entidad-relación, pero me ha dicho que está en tribunales de TFG, que parecía que iban a terminar antes. Bueno, voy a ver si me ha vuelto a escribir. Que parecía que iban a terminar antes, pero se ha alargado el tribunal, así que no puede continuar. Y como ya esa parte la va a dar ella, para no andar liando de que empiezo yo y luego sigue ella, y bueno. Me ha dicho que lo que queda de clase, ¿vale? Lo va a grabar en un vídeo para que lo podáis ver luego. De todas formas, bueno, seguro que el jueves ella lo empieza desde lo más básico igualmente, ¿vale? Eh, Así que por mi parte no hay más, ¿vale? Ya sabéis que os comenté que vamos a hacer el proyecto este del concurso de bases de datos. Empezamos mañana a las 5, ¿vale? En principio había anunciado a las 4:30, pero bueno, lo que ya os escribí en Moodle era a las 5, porque habían puesto presentación de otro grupo a las 3 de la tarde. Y entonces, nada, simplemente eso. Mañana quien quiera, ¿vale? Mañana no vamos a hacer nada, simplemente vamos a hacer una inscripción y vamos a hacer una prueba con un Kahoot de pega, como aquel que dice, ¿no? Pues para comprobar que todo funciona bien. Y si no funciona, pues ya para yo tomar las medidas oportunas y ver cómo lo hago.
Pero eso, mañana a las 5 en el canal de YouTube, que os envíe también el enlace. Y por mi parte, eso es todo por hoy. Si no tenéis más dudas. Sí, correcto. Vale, yo esto lo estoy grabando, si no me equivoco al darle al botón. Lo estoy grabando, así que, pues eso, en cuanto pueda lo subiré. Todas las clases las vamos a subir ahí, ¿vale? Están en lista, tenéis una lista de reproducción, de hecho, de la asignatura. Pues ahí en esa lista de reproducción, porque ahí hay vídeos mezclados de otras asignaturas que dábamos y demás, pero sí que tenéis una lista de reproducción donde vamos a dejar todos los vídeos. También he creado otra para el concurso. ¿Más? A ver, va a ser, porque mi idea es hacerlo con Kahoot, todo. Excepto, a lo mejor, una parte de SQL que... Porque el año pasado ya propusimos una competición de SQL, entonces a lo mejor la integro dentro del concurso, pero eso sería asíncrono, para que cada uno lo resolviera a cuando pudiera. Entonces, para hacerlo en directo, pues seguramente sea en Kahoot o algo similar. Dicho lo cual, habrá de todos los bloques, ¿vale? Ya veré cómo meto las preguntas de Java, llegado el caso, o de SQL. ¿Algo más? ¿No? Pues nada, lo dicho. Por mi parte, eso es todo, ¿vale? Y pues nada, yo creo que ya no nos... Bueno, o sea, que me vea en el concurso, nos vemos en el concurso. Y yo volveré a dar la última parte de SQL, ¿vale? La de triggers y procedimientos. ¿Vale? Este año he cogido más docencia en otras partes, así que tengo menos docencia en bases de datos de Gmail. Tengo esta y luego pues eso, la última parte de SQL, triggers y procedimientos en principio. Dos clasecillas más. Pues nada, vamos hablando. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que me tenéis tanto en el correo como en Teams, cuando queráis, ¿vale? Y nada, que vaya bien, si no hay más dudas, ¿vale? Gracias. Hasta luego.